Hey amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y el día de hoy les traemos un libro que como prometimos la semana pasada iba a ser un libro perrón. La gerenta seguramente está esperando un libro de mascotas, de perros, o algo así por el estilo, pero no tiene nada que ver. Y este libro que les presentamos el día de hoy es un libro que ya tiene sus treinta y tantos años de publicado, por el cual la mismísima Donna Tartt, ganadora del premio Pulitzer en el 2013 por El Jilguero, que también tenemos pendiente de reseñar acá en Libro Claroscuro, en su momento dicen que se embolsó con la editorial Knopf más o menos $450,000, que en ese entonces, bueno, y hoy sigue siendo muchísimo dinero. Y Donna Tartt maneja ese misticismo muy a lo Thomas Pynchon, en lo cual pues es una escritora que no es muy vista, que no es muy conocida en la farándula, que no es ese idea que tenían muchas editoriales en su momento de fomentar o eh, engrandecer la virtud de un libro de acuerdo a las presentaciones y firmas de autógrafos y todo el circo, maroma y teatro que hacen hoy en día para publicar y promocionar los libros. En el caso de Donna Tartt, en su momento, si no mal recuerdo, este libro vendió 5 millones de copias y se ha estado reeditando. El libro que yo tengo es de editorial Lumen, de 776 páginas. Eh, Creo que también estuvo en, no sé si en Círculo de Lectura o en Penguin Random House. Bueno, ha tenido varias ediciones. Y afortunadamente se puede encontrar hoy en día, pues, bueno, para su compra. Hubo una época en la pandemia y prepandemia en la cual no se encontraba el libro, o sea, como que estaba, por decir, acabado en stock. Bueno, aparte, era complicado por la época, por el tema del cual maneja este libro, en el cual da lugar a un subgénero que se llama la Dark Academia. Y pues esto llamó mucho la atención en su momento de este libro, porque el Dark Academia es más o menos algo así como este misticismo, esta forma de platicar una historia que acontece en una facultad, en este caso en un colegio muy exclusivo que se llama Hampden College en Vermont, Nueva Inglaterra, un lugar pues donde existe esta universidad y pues todos los que estudian ahí es gente adinerada realmente, y en época de diciembre no hay mucho que hacer en ese pueblo o en esa ciudad porque pues muchos de los que estudian ahí pues viven en otro lado, no tienen una vida privilegiada. Y esta historia pasa o la quisieron ubicar en los noventas, aunque años antes Donna Tartt estudió en esta misma universidad y platica la historia de Richard Papen, que es un californiano que con muchos esfuerzos de sus padres, primordialmente para poderlo enviar a esta universidad, consigue un tipo de beca o apoyo económico, llega a inscribirse ahí a Hampden College y se mete en ciertas materias, pero particularmente quiere ingresar a un, pues no es como una secta, sino a un grupo de estudio de griego antiguo, valga la expresión, y el profesor que lo lleva es Julian Morrow, y él le platica, ¿no? Le dice desde un inicio, pues la verdad es que aquí solamente 5 o 6 personas están en mi clase, no cualquiera puede estar en mi clase con esta materia, entonces es muy complicado. Aparte, si quieres estar acá, tienes que tomar 3 u otras 4 materias optativas, por así decirlo, que también doy yo. Entonces era como una secta la que los que querían estudiar griego antiguo, por así decirlo, con el profesor Morrow. Y bueno, consigue la forma en su momento Richard Papen de que lo den chance de que se meta a estudiar griego antiguo, y conoce al grupo de alumnos, a sus compañeros, Henry, un par de gemelos, a Bonnie, que son compañeros muy peculiares y particulares,
y aunque no lo describe del todo, aunque está muy bien escrito el libro, está muy bien definido con unos diálogos, la verdad es que a veces parecían inconexos, pero realmente la historia del libro es la forma en lo que lo escribió Donna Tartt. Dicen que entre libros de Donna Tartt se tarda 10 años en escribir uno a otro. Es como una forma que tiene de preparar sus libros y hacerlo muy bien. Entonces imagínate darte tiempo en tu vida, 10 años para presentar un libro, pues es muchísimo, ¿no? Digo, a mí se me han dado 40 y tantos y no he presentado muchos, pero o más de uno, o más de dos, pero Donna Tartt, esta novela la publicó en el 93, después tuvo otra novela por ahí hasta el 2013, El Jilguero. Quizá en esta década nos toque otra novela de Donna Tartt, puede ser, pero cuando se dan el tiempo los escritores de hacer obras con tanto tiempo entre una y otra, me parece que saben lo que están escribiendo y no en balde, quizá el Pulitzer en su momento para Donna Tartt con El Jilguero, porque muchos dicen que esta novela, El Secreto, es igual de buena o más que El Jilguero, nada más que la historia es más oscura acá, un tanto en esta del Secreto, y como les digo, da un paso a un subgénero, al Dark Academy, donde pasa, pues sí, un crimen, un suceso extraño, hay mucho suspenso, mucho misterio, aunque no sea como tal la historia de suspenso y misterio, lo que pasa te da una forma de leer. Leí algunas críticas del libro y hubo un par que me causaron mucha gracia, en las cuales hacen sorna o cierta crítica desmedida, me parece, de Donna Tartt, diciendo que el libro es muy fácil de leer y que sus diálogos son muy absurdos y que le sobran páginas a sus 716, 740, 800 páginas en otras editoriales. Y me parece que nunca puedes decir, cuando un libro es tan bueno como este, que le sobran páginas, ¿no? Realmente es un libro muy, muy bueno, y pues ella dice que sus principales influencias literarias son Charles Dickens y Robert Louis Stevenson. Y también hay una marcada tendencia, la verdad, de Patricia Highsmith. A mí me pareció que hay muchas cosas de este libro que ves modos y formas quizá de otros escritores. Me pareció un libro muy bueno. Y como les decía, la historia de Richard Papen, que conoce a estos compañeros que son, pues sí, banales, crueles, que se la pasan en las drogas, en el desmadre, en fiestas de facultades, en vestirse muy a lo Oxford Style, así muy de corbata y ya saben, ¿no? Así muy formales. Y tomar unas clases con Julian Monroe, su profesor, que también es muy peculiar, una persona adinerada que realmente pues, no le importa el sueldo, que prácticamente les da la clase un poco por altruismo, y algunos diálogos los pretenden realizar en griego y empiezan así como discusiones un tanto, pues sí, parecieran absurdas, ¿no? De, pues, ¿quién estudia hoy en día ese tipo de carrera, ¿no? Me imagino que para todas las carreras hay una especialización y para todas hay su relevancia, no podemos descalificar una sobre otra, y como quizá ahora se quiere hacer ver, que queda muy banal que estos personajes de esta novela, pues lo estudiaran, ¿no? Sí, los comportamientos, ¿no? Yo me imagino que todos en algún momento fuimos universitarios, o muchos hemos sido universitarios y tuvimos una vida muy distinta a lo que nos embarga hoy en día, y particularmente acá con este grupo de compañeros de Hamden que tienen un comportamiento muy peculiar, ¿no? Desde Bonnie, que es como muy extravagante, muy fanfarrón, muy presuntuoso, pero no tiene dinero realmente y todo se lo paga Henry, y quizá las intenciones de Henry con Bonnie o por qué lo aguanta, y sus viajes de repente a Roma, sus viajes que intentan hacer a Sudamérica, y condiciones como muy extrañas que platican en la historia de este libro, que no se entienden muy del todo, pero quizá acontecían en esas épocas en las cuales por guardar, o inclusive hoy en día, ¿no? Por guardar ciertas apariencias, pues uno le pagaba los gastos a sus amigos, la pareja de gemelos, aunque son hombre y mujer,
pues también tienen comportamientos muy peculiares y pues de repente en diciembre todos se iban de la facultad y dejaban ahí a Richard Papen solo, que pues se las tenía que amarrar él solo porque él no era adinerado, entonces él era el filtro de todos sus amigos que pertenecían a otra clase, ¿no? Era como que él llegó a un lujo llegar a Hampden College a estudiar literatura antigua y griego y de repente pues, se topa con gente que pues está ahí como un poco más pues, por una cuestión snob o por una cuestión social que realmente por esa pasión por la escritura o por la literatura o por lo que se quisieran desempeñar en su momento, ¿no? Es una imagen que quiere dejar Donna Tartt y se refleja bastante bien en esta escritura, en este libro, perdón. Y también va inserto muy al inicio del libro un asesinato que cometen estos amigos, sí accidental aparentemente, pero no los deja vivir, no los deja estar en paz y los lleva a más desventuras y cosas que pasan hasta un segundo asesinato que cometen y ahí es donde se separa el libro en dos partes y en la segunda parte empieza a tener un ritmo a veces pausado, a veces muy triste, a veces un poco escabroso, a veces incierto, empieza a haber una relación de la gemela con Henry y todo se torna muy complicado hasta el final, que al final del libro que resulta, pues la verdad, una pasada porque todo lo que vas conociendo de cada uno de los personajes, sí, todo contado quizá desde la perspectiva de Richard Papen, el personaje principal, te hace verlos o te hace sentir un poco dentro de este grupo de amigos, pues sí, tan universitarios, si tú lo quieres ver, tan infantiles, tan absurdos, tan viciosos, tan sí Dark Academy, pero te encariñas en cierta medida con este grupo de amigos que te pasa que dices, bueno, ¿y cómo va a acabar esta historia? O sea, me he leído bastante del libro y no veo cómo vaya a terminar y cuando termina o lo que pasa al final del libro, pues te llama mucho la atención y todavía se da el lujo Donna Tartt de tener un epílogo bastante considerable en el cual pues te da como un resumen y como un premio como lector te platica lo que pasa con cada uno de los personajes al final de esta historia y la verdad es que hace una historia muy completa, es un libro me parece muy redondo, de esos libros que valen mucho la pena y pues sí, también es un libro extenso y largo, pero pues bueno, si Donna Tartt se toma 10 años para escribir libros así de buenos, ¿por qué nosotros no nos podemos tomar 2, 3 semanas, un mes para leer un libro así de bueno, ¿no? La verdad es que es un muy, muy buen libro. Por ahí leí que quizá hubo una película, la verdad es que ya no me dio tiempo de investigar más si hubo película de este libro. Si alguien ya la ha visto, por favor, coméntenlo ahí en Instagram o en el Facebook del libro Claroscuro y para investigarla y poner al buen Arturo a que la vea. Pero, pues bueno, el libro es muy bueno. Si ya se leyeron El Jilguero, tendrán que leer este libro del secreto, que es su primer libro, el cual encumbró en su momento a Donna Tartt y el cual me dejó a mí un gran sabor de boca, una gran historia, muy entretenida, con esa, valga la expresión, con esa parsimonia y lentitud en su escritura que te hace disfrutar cada página que vas pasando, pero así como te hace disfrutarla, te dan ganas de seguir leyendo y a veces desvelarte un poquito para leer un tantito más. Así pasa con este libro, la verdad es que es un libro muy bueno, muy recomendable y pues sí, aquí está Gerente, el libro perrón del cual le presumí la semana pasada. Espero que se acerque a Donna Tartt y su secreto o al Jilguero también de Donna Tartt, que en este año también lo reseñamos, se los prometemos, para que estén al pendiente de él. Pues yo soy Pavel y la otra semana les tendremos otro buen libro por acá. Espero que este les guste y se acerquen a él. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.